Tomen asiento, hermanos. Van a disculpar porque me he pasado casi toda la semana en la cama con influenza y estoy medio mareado todavía. Es la primera vez que salgo de la casa en una semana. Vamos a concluir este tiempo de la Navidad con esta fiesta del bautismo del Señor. Les decía la semana pasada a los que estaban presentes en esta Eucaristía cómo la manifestación, eso significa epifanía, manifestación de Dios, se va dando progresivamente. Primero llega en la Navidad, después se manifiesta en un primer momento a los magos llegados de Oriente, ahora se manifiesta más plenamente al pueblo de Israel a través del bautismo de Juan en el Jordán, empezando su vida pública, y la semana que viene escucharemos el Evangelio del primer milagro de Jesús, con la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, para esa manifestación divina definitiva para los hombres. Miren, vamos a hablar un poquito del bautismo de Jesús, pero mi intención no es tanto que nos quedemos, que ya es importante conocer bien esa experiencia que Él tiene con nosotros, yo llamaría de solidaridad con el pecado del mundo, sino aplicarnos también la lección y aprender o recordar algo de nuestro propio bautismo. Miren, yo creo que todos coincidimos en que no se puede ir indocumentado por la vida, ¿verdad? Creo que hemos escuchado bastantes historias en las que uno pues sale de casa sin su libreta electoral y te para la policía, o vas conduciendo y vas sin licencia y te para la policía, y allá que vas, ¿verdad? Es decir, la documentación es algo imprescindible en la vida. ¿Por qué? Porque es tu identidad, es aquello que te identifica como persona. Está claro, por tanto, que en todo momento debemos de saber, por una parte, quiénes somos, pero por otra también estar dispuestos a demostrarlo a aquel que nos cuestione. Y al mismo tiempo que tenemos necesidad de llevar esa carta de identidad, tenemos que procurar que no esté caducada, porque si no tiene el mismo efecto que no tenerla, no tiene valor ninguno. Obviamente les estoy haciendo una analogía, ¿no?, de lo que como seres humanos nos identifica como ciudadanos con unos caracteres particulares. Miren, Jesús, en el momento de abandonar su hogar en Nazaret y empezar y salir a la vida pública, quiere proveerse, yo diría, de estos documentos que van a ser su identidad personal a lo largo ya de su corta vida. Piensen que estamos ya a los 30 años de la vida de Jesús y en otros 3 lo vamos a crucificar, lo vamos a quitar del medio. Pero estos son, yo creo, hoy, a la luz de este evento de su bautismo, donde Él adquiere esa identidad particular que le va a caracterizar durante toda su vida pública y por la que le podemos conocer. A mí me gustaría, eso sí, voy a ir haciendo este comparativo al hilo de ese singular bautismo de Jesús, que reflexionemos un poquito también sobre el nuestro, porque también en nuestro bautismo quedó sellada nuestra identidad personal. Recordar nuestro bautismo. La primera pregunta que les quiero hacer, se la voy a dejar ahí en stand-by para que ustedes la piensen. No me respondan, ¿ya?, porque se van a sentir ridículos. ¿Recuerdan ustedes qué día fueron bautizados? ¿Serían capaces de dar la fecha determinada? Es una pregunta que me gusta cuando hago bautizos así en la parroquia. Les pregunto a los papás y a los padrinos y siempre me sorprende porque no lo saben. Es curioso que hemos acostumbrado a nuestros hijos a celebrar y nunca olvidar el día en que nacieron, y celebramos el cumpleaños año tras año, pero no hemos prestado atención quizá al día más importante de nuestra vida, que no fue en el que nacimos en la carne, es decir, en el tiempo, sino en el que nacimos para la eternidad, en el bautismo, en el que nos renacimos como hijos de Dios.
Ahí les dejo la pregunta, ¿se acuerdan? Si no, seguro que hay una partida por algún lado que lo dice, y ojalá la busquemos y ojalá lo celebremos, porque yo creo que sí es digno de celebrar. Y junto con esto, que ya dice mucho para cada uno de nosotros, algo dramático que yo siento que está sucediendo hoy en nuestra sociedad es que cada vez vemos que más familias deciden no bautizar a sus hijos. Es más, no solamente deciden no bautizarlos, sino que pretenden justificar el acto bajo una aparente razón de nobleza. Es decir, como es tan importante el bautismo, mejor esperar a que tenga él uso de razón y decida qué es lo que quiere hacer. No se lo voy a imponer. Si tanto respeto tenemos por nuestros hijos, ¿por qué le obligamos a llevar el nombre que a nosotros nos gustó y no esperamos a que él decida cómo quiere llamarse en la vida? ¿Por qué le obligamos a aprender español si a lo mejor él quiere hablar alemán? Vamos a esperar a que crezca, mejor no le enseñemos a hablar porque a lo mejor él quiere tener una lengua materna distinta. Le preguntamos qué comida quiere, qué le gusta, qué no le gusta. No, porque ni siquiera sabría decirlo. Le dimos una nacionalidad mexicana y a lo mejor quería ser holandés. Es decir, se han dado cuenta de que nosotros no preguntamos a nuestros hijos qué quieren o qué no quieren, le damos lo que tenemos, lo mejor de lo que tenemos, se lo damos. Porque creemos que si es bueno para nosotros, será bueno también para ellos. Y entonces, ¿por qué marginar la fe? ¿Es que no la consideramos buena? ¿Es que tiene que ser una decisión personal, no adquirida? Recibimos en herencia de nuestros padres toda una cultura, pero el cristianismo hay que dejarlo aparte. ¿No será que pretendemos justificarnos de nuestra falta de fe a la hora de no quererla transmitir precisamente a nuestros hijos? Lo dejo ahí una vez más en stand-by. Recuerdo en esos tantos y tantos bautizos que he hecho, a veces te dan un recordatorio, ¿no? Y te dejan ahí una tarjetita. Y en una de ellas decía: el día de tu bautismo es el más importante de tu vida porque te haces hijo de Dios. Tiene razón, la frase tiene toda la razón, es el día más importante de tu vida. La pregunta que me hago es, ¿realmente lo es? ¿O simplemente es un dicho? Porque yo creo que no le prestamos la atención debida, no le dimos la importancia que se merecía. El día de nuestro bautismo, hermanos, se produjo un cambio realmente somático. Somático, estoy hablando en términos tanto biológicos como filosóficos, es decir, un cambio esencial en nuestra vida al constituirnos en hijos de Dios. Así como nosotros tenemos una genética que no podemos negar, hay un ADN en nosotros que no puede negar nuestro origen, es decir, ahí está la esencia de la paternidad y la maternidad, en una identidad única de la que no podremos nunca renegar, porque hoy día en la sociedad vemos como la gente hasta se cambia el apellido porque no quiere saber nada de su papá. No, yo no acepto a ese señor como mi padre porque nos abandonó, porque pegaba a mi madre cuando yo era niño, porque luego nos abandonó, porque se fue con otra mujer, porque era un tal, un cual. Y incluso hasta la ley te permite que cambies el apellido para no querer reconocer. Ahora, como te tomen el ADN, se va a saber quién es tu padre de verdad. No lo puedes negar. Y en ese sentido, cuando yo hablo de cambio somático en el bautismo, es porque es lo mismo. El bautismo imprime en el alma una señal indeleble que nos hace hijos de Dios y a la cual no podemos renegar nunca. ¿Cuántas veces me he encontrado? Bueno, afortunadamente no tantas, pero sí algunas en las que te encuentras a cristianos que han renegado de su fe y que te dicen que no quieren saber nada de Dios, que no quieren creer en Dios, que no son cristianos. Digo, mira, podrás querer lo que quieras, pero lo eres y lo vas a seguir siendo siempre. Porque el Señor te marcó el día de tu bautismo para siempre. Y eso no es una desgracia, es una bondad. Porque si Dios y el cielo no existen, como dicen los ateos, no tienes nada que perder. Un poquito de ceniza al final de tu vida y ya está. Ahora, como sea verdad, te estás perdiendo una eternidad. Y lo bueno es que Dios ya te tiene identificado como hijo suyo muy amado. ¿Ves?
Esta es la grandeza de nuestro bautismo, señal indeleble. No es un tatuaje que te puedas poner y quitar a capricho, no, está sellado en tu alma para siempre. Como digo, Jesucristo recibió estos signos de identidad el día de su bautismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera identidad se la da Juan, su primo, el Bautista. Jesucristo ha venido a la tierra con una sola misión: arrancar de nosotros el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo no tenía pecado, pero para eso precisamente viene, para que nadie tenga pecado, para que nosotros podamos arrepentirnos y liberarnos también de esa esclavitud nuestra. Con ese fin nace, muere y resucita. Y gracias a ese precio, como dice el viejo catecismo de la Iglesia Católica, dice: por el bautismo que borra el pecado original y cualquier otro pecado que hubiese en el que se bautizó. Borra, definitivo, desaparece. Un bautismo es, por tanto, un bautizado es un purificado. Jesucristo y nosotros, después, a imagen de Jesucristo, no nos metemos en el agua para ahogarnos, sino para purificarnos, para liberarnos plenamente. Y, por tanto, el bautizado tiene que luchar contra el pecado. Esta es nuestra misión. El suyo, el personal, y también el de las estructuras de este mundo. El Job, en el Antiguo Testamento, repetía diciendo: la vida del hombre sobre la tierra es una milicia. Somos un ejército. Y nos estaba anunciando de esa manera que cada uno ha de emplear materiales nobles, entiéndanlo bien, y sin fraude, en el edificio de su propio yo. El material con que nos construimos a nosotros mismos, con que nos vamos edificando a lo largo de la vida: nobleza, pureza, integridad. Esto es lo que nos da el bautismo. El Papa Francisco decía, definiendo el bautismo, que nos sumergimos en la fuente de la misericordia y de la esperanza, de la que nadie está excluido y a la que no podemos excluir a nadie. Todos están llamados a salvarse. Hay una llamada universal a la salvación que a veces no entendemos bien, pero es que nosotros somos responsables de esa salvación a través de nuestro anuncio, precisamente como consecuencia de nuestro propio bautismo. Fuimos creados, queridos hermanos, para la vida. Fuimos creados en comunión y fuimos creados para vivir esa vida en libertad. Y resulta que nos hemos esclavizado a través del pecado en la muerte, en la esclavitud del vicio y en la división de la sociedad. El segundo rasgo de identidad que nos desvela hoy el Evangelio en este bautismo de Jesús es dado por el Espíritu Santo. Dice: cuando venga el que es más que yo, dice Juan el Bautista, él les bautizará con el Espíritu Santo. Cuando contemplamos esta escena, vemos que los evangelios todos recogen este hecho: se abrió el cielo y bajó el Espíritu sobre Jesús. Debemos pensar que sobre nosotros también sucedió lo mismo el día de nuestro bautismo. Se rasga el cielo, es decir, se abren las puertas del cielo, la patria que hemos heredado precisamente como hijos de Dios, y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. De tal manera que el bautismo es el inicio de nuestra vocación cristiana. Ahí queda diseñada lo que va a ser nuestra vida desde ese momento. Desde ese día es que podemos decir: el Espíritu está sobre mí. El Espíritu está y permanecerá sobre mí. Y ese Espíritu ha seguido en nosotros y se ha ido fortaleciendo precisamente con los sacramentos, en una forma progresiva de crecimiento en la fe. La confirmación acrecentó nuestra valentía para que pudiéramos testimoniar precisamente nuestra fe a los demás. Cerramos ese ciclo de aprendizaje, de alumnado, de discipulado, para empezar a ser apóstoles, es decir, testigos de esa verdad que hemos recibido para con los demás. Como somos frágiles y nadie lo puede negar, la penitencia vuelve a reconciliarnos permanentemente con Dios, borrando nuestros pecados.
Y en la Eucaristía, ustedes lo verán ahí en el momento en que el sacerdote empieza el ofertorio, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De tal manera que cuando recibimos la comunión estamos recibiendo también, estamos renovando esa fortaleza del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y todo esto para qué? Porque es la firma y el sello sobre nosotros y sobre todas nuestras acciones de nuestra identidad personal. De tal manera que recordarán las fábulas griegas, ¿no? El rey Midas, aquel que todo lo que tocaba lo transformaba en oro, ¿verdad? Y nosotros, creyentes, si realmente hacemos vida a nuestra fe, todo lo que tocamos se transforma en obra sobrenatural. Es decir, no solamente tiene un efecto en nuestra vida terrenal, sino que tiene una gracia especial que le da un carácter de eternidad, de salvación. Y el tercer elemento de identidad que nos viene dado por el Padre. Recuerden, Juan el Bautista, el que viene a quitar el pecado del mundo, el Espíritu Santo que te fortalece, y el Padre que pone también su firma, su rúbrica y su sello sobre Jesús, diciéndole: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. ¿Alguna vez ustedes han sentido esta expresión de parte de Dios? ¿Que tú eres ese Hijo muy amado? ¿Tenemos esa capacidad de escucha de Dios? ¿La hemos cultivado a través de la oración, de la vida interior? ¿O vivimos tan imbuidos en el mundo y en el ruido, ¿no? En la contaminación auditiva que nos da este mundo, que no somos capaces ya de identificar la voz de Dios entre tantas voces y ruidos que nos llegan de fuera? Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Esta es la identidad. Una voz que llega del cielo en aquel momento, pero una voz que después se reproducirá desde la tierra. Recuerden la última expresión en el momento de morir Jesús en la cruz. ¿Cuál fue la proclamación? El centurión romano, ¿qué dijo? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es decir, cuando se ha cumplido bien la misión, no solamente hemos recibido esa palabra de Dios, confirmando nuestra identidad de hijos suyos, sino que cuando la hemos proclamado, al final el mundo, incluso el mundo pagano, es capaz de reconocerlo. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahí está la clave de nuestra misión, hacer que el mundo lo reconozca, hacer que el mundo le vea cuando nos vea precisamente a nosotros. Miren, desde el momento en que Jesucristo fue bautizado ya no somos solitarios. Desde el momento en que Jesucristo vino al mundo en la Navidad, somos solidarios. Y yo quiero que nos quedemos mucho con esta expresión, porque creo que lo define todo. Solidarios. Es decir, en el bautismo recibimos una misión, una actividad que realizar en la vida. De tal manera que nuestra religión no se trata de estar mirando al cielo, no, se trata de trabajar en la tierra, de poner en práctica nuestra fe, hacer la vida. Esta es la clave. Y si no, estamos fantaseando con nuestra vida de fe, estamos renegando de Dios. Luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero recuerden la expresión también después de la resurrección, cuando Jesucristo asciende al cielo. ¿Qué pasó con los apóstoles? Se quedaron ahí en el cerro mirando al cielo y tuvo que venir un ángel para decirle: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Vayan a Galilea. ¿No les dijo que vayan ahí? Y a veces nos pasa esto, que simplemente hemos reducido la religión a un acto de culto, a mirarle a Dios, a buscarle a Dios, a ver si viene por algún lado, cuando te lo estás encontrando en tu vida diaria, aquí abajo, no arriba. Esto es lo que Jesucristo nos está diciendo. Hay una magnífica reflexión de Martin Luther King, a quien todos recordarán, sobre la parábola del buen samaritano, que dice así, les leo textualmente, dice: imagino que el sacerdote y el levita, recuerdan que hubo tres personajes, ¿verdad? Un sacerdote sigue de largo, un levita sigue de largo y un samaritano se para atender. Dice Martin Luther King: imagino que el sacerdote y el levita se hicieron esta pregunta: ¿qué me sucederá si me detengo a ayudar a este hombre?
El buen samaritano, en cambio, invirtió la pregunta: ¿qué le sucederá a este hombre si no me detengo a ayudarlo? ¿Alguna vez se la cambiaron ustedes la pregunta? ¿No? Jesucristo también cambió la pregunta, porque la parábola surge a raíz de una interrogación, ¿no?, de aquel joven que le preguntaba: ¿qué tengo que hacer, Señor, para llegar a la vida eterna? Y dice: cumple los mandamientos. No, eso ya lo hago desde chico, ¿no? Ama a Dios, ama al prójimo, todo. Y cuando le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, Jesús dice: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesucristo le va a invertir también la pregunta. Al final de la parábola dice: ¿quién crees que se hizo prójimo de? Es decir, no es marginal la pregunta del prójimo, es si tú te haces prójimo de los demás. Es esa capacidad de tú atender a los demás, como nos está recordando también Martin Luther King. ¿Qué le sucederá a este hombre si yo no me detengo a ayudarlo? Nos preguntamos muchas veces: ¿qué será de mí? De mi puesto de trabajo, de mi prestigio, de mi categoría social, si me comprometo con Dios en mi vocación. ¿No se lo han preguntado alguna vez? ¿No nos hemos avergonzado o hemos acallado simplemente nuestra identidad cristiana porque, a lo mejor no nos beneficiaba en nuestra apariencia social? ¿O no se va a corresponder, ¿no?, esos principios, categorías y virtudes de un cristiano con lo que realmente yo hago en mi vida? Les cito aquí a otro gran pensador y estadista, Abraham Lincoln, que también se preguntaba, decía: ¿qué me pasará si proclamo la emancipación y pongo fin a la esclavitud? Pero él dijo: mejor me preguntaré, ¿qué le pasará a la Unión y a todos esos miles, millones de negros si no lo hago? Esta es la cuestión. Cambiar la pregunta. Hoy es muy frecuente también en la teología afirmar que el episodio del bautismo de Jesús marca un momento definitivo, decisivo en la vida. Pero no se trata solo del final de esa llamada, de esa vida oculta en Nazaret, del principio de su vida pública, de su predicación, de sus milagros. La cristología nos dice que Jesucristo fue descubriendo gradualmente la misión que Dios le había confiado a él. No tenía una ciencia infusa, como a veces pensamos, no, Jesucristo fue descubriéndola. De hecho, el Evangelio dice: iba creciendo en estatura, ¿no?, se iba fortaleciendo físicamente y también en sabiduría y en gracia. Jesucristo creció igual que nosotros. No piensen que nació y ya se lo sabía todo. No. Aprendió en la vida y crecía en sabiduría y en gracia. En ese proceso de crecimiento y de descubrimiento de su misión precisamente en la vida, que todo hombre tiene que realizar, todos nosotros, el episodio del bautismo es un hito fundamental, importantísimo, igual que en la nuestra. San Lucas, que es el evangelio que vamos a leer en este ciclo 3 que empezamos este año, es posiblemente el evangelista más sucinto, más escueto, más sintético que los otros sinópticos en el relato de este pasaje del bautismo de Jesús. Todos coinciden en que el cielo se abrió, que descendió el Espíritu en forma de paloma sobre Jesús, las palabras del Padre: este es mi Hijo, mi predilecto. Pero en Lucas hay dos rasgos particulares que creo que es importante resaltar. Por una parte, Lucas señala la oración de Jesús, y se han dado cuenta, ha suprimido el diálogo con Juan. Es decir, no hay un diálogo entre Jesús y Juan, ¿sí?, sino que Jesucristo anónimamente llega en esa fila de pecadores. Juan lo bautiza y de pronto se pone a orar, dice San Lucas. Y en la oración es que escuchó la voz del Padre, que le dijo: este es mi Hijo, muy amado, mi predilecto, escúchenlo. Creo que es un elemento que no tenemos que pasar por alto, porque creo que todos nosotros nos falta mucho de esa vida interior, de ese momento de tranquilidad, de relajación y de diálogo directamente con Dios, para poder escuchar cuál es su palabra para con nosotros y cuál es, por tanto, la misión que tenemos que realizar en la vida. Porque a veces es una decisión, y yo digo que la vocación no es una decisión, es simplemente una respuesta a algo que ya te viene dado. Puedes
ser una respuesta positiva y aceptarla, o puedes negarla y rechazarla. Pero vocación es llamada de Dios y respuesta del hombre. No es una opción del hombre. Yo no decidí ser sacerdote, yo sentí que Dios quería que yo fuera sacerdote y respondí positivamente. ¿Sí? Esa es la cuestión importante que tenemos que ver. Y Jesucristo recibe esta iluminación, ¿no?, en la oración durante el bautismo. Y el segundo elemento propio de San Lucas es que presenta a Jesús precisamente en anonimato. Es decir, no llama la atención. Juan está totalmente difuminado en la escena. No se recoge ese diálogo, como decía, con Jesús, y Jesús aparece perdido en medio de una multitud de pecadores, en medio de esa masa. Jesús aparece, como digo, en solidaridad con el hombre, solidaridad plena y total con el hombre pecador. Se hace pasar por uno de tantos. Y es importante que entendamos esta idea, porque es fundamental en la vida del cristiano y en la razón de ser de la encarnación de Cristo. Cristo viene a asumir sobre él nuestro pecado. Él no cometió pecado, no tenía necesidad del bautismo, no tenía que convertirse de nada, porque nada malo había hecho, y sin embargo está asumiendo sobre él en aquel momento, primero santificando las aguas, que después usaremos nosotros en el bautismo, pero segundo, asumiendo en su propia carne, y esta va a ser la razón de su muerte, todos nuestros pecados. Los que estaban allí presentes aquel día y los de todos y todas las generaciones, de todas las culturas, de toda la tierra, para siempre. Este es el misterio de Dios, tan grande en el bautismo. Les voy a citar aquí a dos señores, a dos teólogos que no son muy recomendables, ¿sí? Pero yo, como soy un poco disidente, siempre escucho la palabra opositora para entenderla. Y luego hay muchas cosas bondadosas también en teólogos que han sido condenados por la Iglesia por la teología de la liberación. Recuerden que yo viví 16 años en Latinoamérica, me tocó vivir en primera persona lo que es la teología de la liberación, y estuve a un trance de coger una metralleta y empezar a combatir el terrorismo en Perú, a Sendero Luminoso, porque llega un momento en que te sientes tan impotente frente a la injusticia humana que dices, bueno, ¿y qué hago, Señor? Y estás ahí en la línea roja diciendo, ¿recuerdan la película de La Misión? ¿Sí? Robert De Niro y Jeremy Irons, ¿no?, los dos jesuitas de las reducciones del Paraguay. Los dos optaron por una mala decisión, porque desobedecieron la causa de la Iglesia, es decir, la voz de Dios a través de sus superiores. Uno, sí, con la custodia en la mano, y el otro con las armas. Bueno, la teología de la liberación se caracteriza precisamente por buscar una justicia social, pero perder toda razón de trascendencia, es decir, la verticalidad de la fe, simplemente por buscar la justicia social humana. Leonardo Boff, que fue uno de los grandes creadores de esta teología, afirma que la Navidad a partir de la Navidad, dice, ya no somos solitarios, sino que somos solidarios. El bautismo de Jesús es un gran símbolo precisamente de esa solidaridad. Y otro teólogo español, en este caso Pagola, también tiene ciertos escritos que hay que leer con pinzas, dice que uno de los datos mejor atestiguados sobre Jesús es su cercanía y su acogida a los hombres y mujeres considerados como pecadores en la sociedad judía. Fíjense que es sorprendente la fuerza con que Jesús, por una parte, condenaba el mal y la injusticia, pero al mismo tiempo acogía como amigos a los pecadores. De hecho, le tildaron, ¿no?, de ser amigo de prostitutas, pecadoras, y publicanos, pecadores. Yo siempre he tenido una máxima: hay que condenar el pecado y salvar al pecador. Esto es lo que hace Jesús. Lo que pasa es que confundimos los términos, y a veces junto con el pecado condenamos al pecador. No, nada más lejos de nuestra fe. No podemos condenar a nadie. Y hoy es usual también, incluso cuando hablamos de pecados hoy sociales, como puede ser el matrimonio homosexual o como puede ser el aborto, que así como condenamos el hecho, condenamos también a quien lo hace, y eso es un error. No, e incluso nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos el Papa acoge a los homosexuales.
pues ¿qué? ¿Que no son esos hijos de Dios también? Y habrá que abrazarlos, acogerlos y mostrarles un camino de verdad para que un día puedan reconocer el error en el que están. Pero si los condenamos, ya la fastidiamos. Entonces, fíjense cómo precisamente en el bautismo vemos como Jesús, ese que va a condenar tan radicalmente el pecado del hombre después, desde el principio les hace ver que viene a salvarlos de ese pecado. Y ahí estamos nosotros también, porque el que esté sin pecado que tire la primera piedra, seguro que no me da ninguna. ¿Sí? Se saben el chiste, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba ahí con la prostituta que la iban a juzgar, a apedrear, y dijo esta expresión, y de pronto le cayó una pedrada a la pobre señora, y dice: María, no va contigo. Que estaba su madre ahí, ¿no? Entonces, no, es decir, ahí estamos nosotros representados. Jesucristo viene a salvarnos, ¿no? Denuncia el mal, sí, pero para salvar al pecador, precisamente. Del bautismo, por tanto, arranca esa expresión de Jesús después en el desierto con las tentaciones. Del bautismo se va al desierto, recuerden, 40 días, luego lo vamos a vivir en la Cuaresma, para sufrir él mismo la tentación de la humanidad. Y en aquellas 3 grandes tentaciones que vemos representadas en el Evangelio, está representada toda tentación humana, todo lo que tiene que ver con el placer, con la fama, con el poder y el dominio. Manda que estas piedras se conviertan en el pan, ¿no? Es decir, todos los pecados que tienen que ver con el placer egocéntrico del ser humano, la satisfacción personal. Luego le sube a lo alto del templo y dice: lánzate de aquí arriba para que todos lo vean y te adoren, ¿no? La fama, el reconocimiento, la importancia. Y después le lleva a la montaña, le muestra el mundo entero y le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. El poder, la magnificencia. No ese es el camino del cristiano. Cuidado. Esas son las insinuaciones del demonio para hacernos caer y apartarnos precisamente de la gracia de Dios. Jesucristo pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y es la misión que tenemos que reproducir hoy en nosotros. Los santos padres identificaban a Jesús como aquel buen samaritano, ese que citaba antes, aludiendo a Martin Luther King, que no se preguntará qué es lo que le va a suceder si acepta la misión que ha recibido por el Padre, sino que su pregunta va a ser más bien otra: ¿qué le va a suceder al hombre herido, caído por los caminos de la vida, si yo no asumo la misión que el Padre me ha confiado? Es decir, Jesús no busca su propio bien, sino que busca hacer el bien. Y si nosotros, que somos plasmados a imagen y semejanza de Dios, y por el bautismo hemos sido constituidos también en sacerdotes, profetas y reyes como Jesús, y hemos recibido su misma misión, es decir, ser otros Cristos ungidos por el Espíritu, resulta que no tenemos que pensar en nuestro propio bien, sino en el bien de los que nos rodean. Solidaridad. Es decir, no todo aquel que diga Señor, Señor se salvará. Cuidado. Sino el que cumple la voluntad del Padre, el que pone en práctica la misión que Él precisamente nos ha encomendado. Y en ese sentido, y pensando una vez más en nuestro bautismo, hay hoy una corriente social que nos impone a bautizar a los niños. Es un hecho. Yo me encuentro muchas familias que vienen a bautizar a sus hijos simplemente como un acto social. No han venido nunca a la iglesia y no van a volver a la iglesia, pero quieren bautizar a su hijo. Pero es curioso por esa oposición, ¿no?, de que al mismo tiempo que queremos bautizar a nuestros hijos, pero inmediatamente les vamos a proponer llevar una vida contraria al bautismo que han recibido. Hay una incoherencia total aquí. Yo soy partidario de que hay que bautizar a los niños, hay que bautizar a nuestros hijos y concederles esa gracia. Como decía el profeta Isaías, no quebremos la caña cascada ni apaguemos el pábilo vacilante. Pero cuidado, porque no caigamos simplemente en el ritualismo vacío e insignificante o incluso hipócrita de quien pues simplemente quiere venir a la iglesia, hacer un rito, pero después desaparecer para siempre. Cuando leemos esos recordatorios, yo digo, a veces tan
sofisticados en esas tarjetitas que nos damos en la celebración de los sacramentos. Señor, haz que el recuerdo de este día puro y dulce siempre guíe la vida de este pequeño ángel. Bueno, ¿usted cree que van a venir los ángeles a guiar esa vida? Como no la guíes tú, va a estar perdida. ¿Sí? Bueno, son frases monogramáticas, digo yo, hechas así de porcelana. Que bendiga, Señor, a este pequeño niño que se pone a su disposición. ¿Tú crees que un niño se pone a disposición de Dios? Como no le enseñes quién es Dios, poca disposición va a tener para él. Gracias, madrina, por ser ejemplo de fe y amor para tu... A veces tenemos cada madrina, ¿verdad? Y lo que queremos es que pague la fiesta. Pero no le preguntamos si tenía fe o la practicaba, ¿verdad? O si está interesado en transmitírsela en ese acto de solidaridad que va a hacer con ese niño, ¿no? Queridos hermanos, decía Lutero, la vida cristiana no es otra cosa que un bautismo continuo. Un bautismo continuo, esa efusión del Espíritu Santo que venga permanentemente y para siempre sobre nosotros. Pongámoslo en práctica. Yo quiero acabar con una frase de Nelson Mandela. Nelson Mandela, a quien saben que estuvo tantos años en la cárcel, decía que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. El tema es que no sabemos para qué lado lo cambiamos, si para bien o para mal. Cuando hablaba Nelson Mandela de la educación, hablaba en ámbito o en conceptos de racionalidad. Y ahora lo que yo les digo, un poquito retroalimentando la frase de Mandela, es ¿qué pasaría si nosotros proponemos la educación en la fe? Es decir, si a la racionalidad le sumamos la credibilidad, nuestra fe cristiana. Y entonces se produciría un factor que es esencial. Ustedes conocen, me imagino que desde la primaria, o por lo menos desde la secundaria, que hablamos de progresiones aritméticas y progresiones geométricas, ¿verdad? La progresión aritmética es una suma, 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10. La progresión geométrica es multiplicación, 2 más 2, 4, por 4, 16, por 16, 156, y así progresivamente. Imagínense la diferencia, es decir, si nosotros aplicáramos esa educación en la fe, la progresión sería geométrica. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo un elemento de infinito, que es Dios. Es Dios, sumándolo al cambio de la humanidad, para volver precisamente a ese proyecto original que Dios tenía sobre nosotros y destruir todo mal que existe hoy día en la sociedad. ¿Dónde está la esencia de todo esto? En tu bautismo, en mi bautismo, en nuestro bautismo, en nuestra vida de fe, en esa efusión permanente que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, pero nos hemos vuelto impermeables a la gracia de Dios. Rompamos, queridos hermanos, esa barrera para siempre. Que así sea.